Iglesia, abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, hoy estaremos viendo los versículos 38 al 42. Amén. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42 dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema: necesito su palabra. Digan conmigo: necesito su palabra. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes necesitan la palabra de Dios? Sin ella no podemos vivir, iglesia. Hermanos, ahora, a través de estos versículos que acabamos de leer, encontramos una transición en el Evangelio de Lucas. Todo lo que hemos visto, mis hermanos, hasta este punto, se puede resumir como las poderosas obras de Cristo. Digan conmigo: las poderosas obras de Cristo. Todo lo que hemos visto desde Lucas 1 hasta esta sección se puede resumir en las poderosas obras de Cristo. Una sección en donde, como vimos, abundaron sus milagros. Leímos cuánto Cristo entraba y hacía cosas potentes, poderosas, con el fin de identificarse a sí mismo como el Cristo. Cristo hizo estos milagros y Lucas los registró para mostrarnos que Jesús es el Mesías, es el Hijo Altísimo de Dios, y vimos todo eso. Vimos cómo Jesús, a través de sus milagros, Él estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. A través del nacimiento de Cristo, a través del poder de Cristo y la autoridad de Cristo, vimos todo eso. Pero ahora, mis hermanos, entramos en otra sección, donde lo que va a abundar, lo que abundará, no son los milagros de Cristo, sino las parábolas de Cristo. Como cuando vamos a ver, entrando en el capítulo 11 hasta el capítulo 19, va a abundar muchísimas parábolas que estaremos viendo en esta segunda mitad del Evangelio de Lucas. Capítulos 1 al 10 vimos las señales y prodigios de Cristo. En capítulos 11 al 19 veremos las enseñanzas e instrucción de Cristo. 8 capítulos que ahora vamos a ver, mis hermanos, llenos de parábolas, de enseñanza, para enseñarte a ti y a mí los caminos de Cristo. Para enseñarte a ti y a mí la mente de Cristo, para enseñarte a ti y a mí el conocimiento de Cristo. Como dice Lucas 24:19, Jesús no solo fue poderoso en obra, pero también fue poderoso en palabra. Y aquí María va a estar sentada, lista y dispuesta para escuchar toda esta información. Aleluya. ¿Estás tú listo para escuchar y estar atento a la instrucción del Señor? ¿O estás demasiado ocupado con otras cosas, poniéndolo por segundo, tercer, cuarto lugar? Debemos poner en prioridad la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Lo que nosotros necesitamos en este mundo, iglesia, más que cualquier otra cosa, es la enseñanza e instrucción de la palabra. Porque eso es lo que va a transformar tu corazón, tu mente, tu entendimiento y por ende toda tu vida. Necesitamos la palabra que abunda en nuestro corazón. Hermanos, ¿por qué es tan vital para nosotros estar en la palabra? ¿Por qué enfatizamos eso mucho? ¿Por qué estar en la palabra no es una opción para el creyente, sino una necesidad? No es una opción si vamos a leer la Biblia. No es una opción si vamos a predicar la palabra. Es una necesidad en tu vida.
¿Por qué tengo que estar, mis hermanos, en la palabra todos los días de mi vida? No una vez a la semana, no una vez al mes. Todos los días de mi vida la palabra de Dios tiene que estar presente en mí. ¿Por qué? Punto número 1, mis hermanos, porque necesito comer. Vean conmigo, necesito comer. Lo acabamos de cantar, ¿no? Y no me puse de acuerdo con Erika. Pero ¿qué decía el canto? Tengo hambre de ti, de tu presencia. Lo cantamos, pero en verdad es una realidad en nuestras vidas. Jesús, mis hermanos, entra en esta casa y me imagino que comienza a enseñarle a sus discípulos. Jesús no anda solo, anda con sus 12 y me imagino que cuando entra en esta casa, Jesús comienza y toma un tiempo para enseñar e instruir a sus discípulos. Comienza a enseñarle a sus discípulos. María y Marta, mis hermanos, obviamente abrieron sus puertas y para hospedarlos era muy común preparar una cena, preparar un alimento para los que habían invitado. Entonces, Marta y María, obviamente en este momento, mientras Jesús está enseñando, están preparando algún tipo de comida para 13 hombres. Comida para ellos, pero María, me imagino que mientras está haciendo las tortillas, mientras está cocinando la comida, está escuchando la palabra. Y ella al escuchar esta palabra le llama mucho la atención las palabras poderosas de autoridad que están saliendo de este hombre Cristo Jesús. Y ella, viendo eso como prioridad, deja allí sus quehaceres y va y se sienta a los pies de Jesucristo para estar escuchando su palabra y absorber atentamente todo lo que este Hijo Altísimo está diciendo. Ella quería escuchar la enseñanza de Jesús y no lo iba a dejar por nada. Dejó a un lado los preparativos para en vez preparar su corazón. Aleluya. Dejó allí los preparativos para en vez preparar su corazón con la palabra de Dios. Dios quiere preparar tu corazón y lo hace a través de la palabra. En vez de cocinar y servir, ella primero quería comer y llenarse de la palabra de Dios. Iglesia, hay muchos que quieren servir, que quieren hacer esto o lo otro para el Señor, pero no se han sentado primeramente a los pies de Jesucristo para alimentarse de su palabra. Tú no puedes servir bien si no te has llenado bien primero. Tú no puedes servir correctamente a aquel quien tú no conoces. Hay muchos que sirven al Señor, pero no conocen quién es el Señor. Por lo tanto, lo hacen por otros motivos, otras razones. Pero el que sirve al Señor, conociendo al Señor, lo hace porque sabe y ha entendido que ese Dios es el Salvador del mundo. Es el Creador del mundo. Es digno de ser servido. Hay un diferente entendimiento cuando tú en verdad conoces del Señor. Marta estaba preparando y sirviendo comida física, mientras Jesús estaba preparando y sirviendo comida espiritual. Iglesia, déjame decirte que servir a Dios no es la prioridad. Servir al Señor no es la prioridad. Conocer a Dios es la prioridad. Va por encima de toda cosa y persona. Conocer a Dios cambia quién tú eres. Transforma quién tú eres. Y eso es lo más valioso. Cristo Jesús en aquel día le dirá a muchos: apártate de mí porque nunca os conocí. Es importante que tú conozcas a Cristo, pero que Él te conozca a ti también. Tú dirás, ¿pero acaso Cristo no es omnisciente y ya me conoce? Sí, conoce todo. Pero el punto ahí es una relación genuina con el Señor. ¿Tienes tú una relación genuina con el Señor? ¿Conoces y estás conociendo quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Vayan conmigo a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9.
versículos 23 al 24. Miren lo que dice aquí acerca de la importancia de conocer al Señor, que viene a través de comer de su palabra. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Eso para el Señor no es nada, mis hermanos. Pero alábese en esto el que se hubiera de alabar, que me entiende, me conoce, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero ¿cuáles son las cosas que nos preocupamos más que todo? Nos preocupamos más en obtener sabiduría humana. Nos preocupamos más para ser más fuertes, más hábiles en esta tierra. Nos preocupamos más de ser ricos y tener más, cuando Dios quiere que te preocupes por conocerlo. Pero muchas veces dejamos eso por último, no por segundo, tercero ni cuarto, sino por último en la lista, cuando debería ser tu prioridad. Conocer a Dios es lo más grande que tú puedes hacer en tu vida temporal que tienes aquí en esta vida. No hay nada más grande que tú puedes hacer que buscar el corazón de Dios, acercarte a la mente de Dios. No hay nada más grande. ¿O acaso hay algo más grande que Dios? ¿Hay algo más hermoso que Dios? No lo hay. Por lo tanto, Él debería ser nuestro sumo objetivo. Miren lo que dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Veamos en qué consiste la vida eterna. ¿Por qué Dios nos dio vida eterna? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, mis hermanos, que si tú no estás conociendo a Dios, no te estás esforzando para conocer a Dios, no estás viviendo para la eternidad. Tú tienes vida eterna. Dios te ha dado vida eterna para que tú puedas conocer tu Creador, el hacedor del universo. Él te quiere conocer a ti y Él quiere revelarse y manifestarte a ti. Él quiere morar en ti, quiere transformarte, quiere que tú sepas quién Él es. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. Veamos un gran ejemplo a través del apóstol Pablo. Filipenses 3, 7 al 10. Cuando lo tengan, digan amén. Filipenses 3, 7 al 10. Miren lo que dijo Pablo. Él dijo: por cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que para mí era lo más importante, lo más grande, lo que era para mí una recompensa, él dijo: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo considero una pérdida, dijo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura todo. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Él dijo: en comparación a Cristo todo es basura. Dijo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que por la fe, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con el fin de qué? Versículo 10. A fin, léalo conmigo, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él dice: todo lo dejo por basura, como pérdida, con el fin de conocerle. Aleluya. Pablo dejó lo que tuvo que dejar con el fin de conocer a Dios. ¿Qué está estancando tu conocimiento en Cristo? ¿Qué está impidiendo tu poder acercarte más al Señor?
Pablo lo dejó todo con el fin de conocer a Dios en su mente, por ende en su corazón y por ende en su alma. Esa era su prioridad, su máxima prioridad. Más allá que establecer iglesias por todos lados, más allá de predicar, su prioridad era conocer al Dios vivo. María en este momento estaba a los pies de Jesucristo comiendo y alimentándose de la palabra. Y noten esto, mis hermanos, María no era un pastor. María no era evangelista. María no era maestra, apóstol, diaconisa, no. Y ni hay ningún registro que ella llegó a funcionar como cualquiera de esas cosas que acabo de mencionar. Ella era una discípula de Jesús, como cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Y esa fue suficiente razón para estar en la palabra sobre toda cosa. Ella no estuvo a los pies de Jesús porque tenía que preparar un sermón. No porque tenía que enseñarle a los niños o a los jóvenes. No porque tenía que dar una conferencia a un grupo de mujeres. Ella no estaba atenta para estas cosas, sino porque tenía hambre y sed de Dios. Muchos piensan que la palabra es para el pastor, que él tiene que predicar para el maestro. No, no, no. La palabra, mis hermanos, es para todo aquel que se dice ser discípulo. Discípulo es un estudiante. ¿Qué hace un estudiante? Aprende del maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo Jesús. La palabra no solo es necesario para los servidores de la iglesia, sino es necesario para todo hijo e hija. ¿Acaso tú o no como padre le enseñas a tus hijos y a tus hijas? Les enseñas lo bueno, le enseñas qué es lo malo. Modelas para ellos qué hacer y qué no hacer. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos quiere instruir, nos quiere enseñar para que seamos hijos e hijas que glorifican su santo nombre. Pero cuando no estamos conociendo al Señor, cuando no estamos conviviendo con el Señor a través de las Escrituras, ahí es cuando viene el tentador. Ahí es cuando viene el pecado y rápido caemos. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo de la palabra. ¿Cuántos de ustedes comieron hoy? Todos. Algunos ya comieron hasta 2-3 veces. Aleluya, gloria a Dios. Por esas esposas que le cocinaron ya 2-3 veces a su esposo. Gloria a Dios. Ya hemos comido. Comemos todos los días. Cuando vamos al trabajo hasta incluso nos llevamos nuestro snack o nuestro shake al trabajo. Mientras manejamos y todo. ¿Por qué? Porque queremos estar fuertes con este calor. Si no comes te desmayas al instante. Comemos porque lo necesitamos para funcionar. ¿Qué de la palabra espiritual? ¿Qué de la comida espiritual? Todos necesitamos comer, necesitamos la vianda, necesitamos la comida sólida. Pablo fue a los corintios queriéndoles dar comida sólida, pero no la podían comer porque aún eran bebés. ¿Por qué? Porque andaban en la carne. No podemos andar en la carne, mis hermanos. Tenemos que andar en el Espíritu. En el Espíritu está la victoria. Tenemos que comer la comida sólida. O como Pedro dijo, la leche no adulterada que te hará crecer. Necesitamos crecer en Cristo Jesús. No nos podemos quedar igual. Tú no te puedes quedar así todo el tiempo. Necesitamos crecer. Si no estás creciendo es porque estás muerto, porque hay algo no bien que está ocurriendo. Necesitamos comer, mis hermanos. Comer de la palabra, porque así creceré en el Señor. Iglesia, ¿tenemos hambre y sed de Dios? ¿Tienes tú hambre y sed de Dios? Lo acabamos de cantar o simplemente fue un canto. Es una realidad para ti. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Eso responderá a la pregunta si tienes sed o hambre de Dios. Y estoy hablando tiempo que tú te despertaste con buenas energías. Y dijiste, Señor Dios, estos 30 minutos, esta hora, estos 20 minutos, te las voy a dedicar a ti.
oraste, te preparaste tu corazón para en verdad leer la palabra de Dios? ¿Cuándo es la última vez que hiciste eso? Eso responderá si tienes hambre o sed de Dios. Si no has hecho eso es porque no has tenido hambre. ¿Cuánto tiempo has sido cristiano, mi hermano? ¿Un año? Algunos crecieron en el Evangelio y por eso me refiero que naciste con padres cristianos. Quizás has asistido tantas veces a la iglesia, cristianos 2, 5, 10 años, 15. Hay personas aquí. ¿Cuántos han sido aquí cristianos 50 años? Levante la mano. 50 años desde que dieron su vida al Señor. ¿Nadie? 40 años. Levante la mano. 30 años. 20 años en el Señor. Yo llevo ya aproximadamente 15 años en el Señor. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces han leído toda la Biblia de principio a fin? No me digan ni una sola vez. No vayan a mentir, estamos en la iglesia. Pero vemos, mis hermanos, hemos sido cristianos tanto tiempo, pero no hemos convivido con el Señor. Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El autor de Hebreos exhorta a su audiencia, para este tiempo ya han de haber sido maestros, pero tengo que regresar a las cosas, a los rudimentos, al abecedario otra vez. No tengo que repetir las mismas cosas. No, deberíamos ya crecer en el Señor, mis hermanos. El rey David dijo, noten las palabras de un hombre que sí conocía a Dios. Él dijo, la ley de Dios, noten cómo él se expresó, Salmos 19, el rey David dijo, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra en los ojos, deseable es más que el oro afinado, dulce más que la miel. Así se David, mis hermanos, era un hombre enamorado de Dios, porque constantemente se alimentaba de la ley de Dios. Constantemente David estaba a los pies de Dios llenándose de su presencia. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el principio vemos a Dios crear a Adán del polvo, pero no solo fue una criatura física o material, sino que luego sopló en él el aliento de vida y lo hizo un ser, un humano, material e inmaterial, físico pero también espiritual. La comida solo puede alimentar, la bebida solo puede alimentar lo físico, pero tú no solo eres un ser físico, eres también un ser espiritual, un ser inmaterial que carga un espíritu. Tenemos que alimentar eso también, pero no lo puedes comer como comemos la comida o bebemos. Eso fuese buenísimo, ¿no? Me voy a llenar mi vida espiritual. Comer, eso sería fácil. Pero lo hacemos a través de leer la palabra, a estudiar la palabra, convivir con Dios en la palabra. Tenemos que abrir este libro, meditar en ello, hacerlo un énfasis en nuestra vida, una prioridad en nuestra vida. Porque repito, si no lo hacemos, espiritualmente estaremos muy débiles. Y Satanás anda buscando al débil. Vence al débil. Vence y derrota al que no está firme en la palabra para su destrucción. Que eso no te pase a ti. Come del Señor, aliméntate del Señor, hazte fuerte en el Señor, que viene a través de la palabra. Aleluya. Necesito comer. Y punto número 2, ¿por qué necesito la palabra? Vean conmigo, porque necesito reformar. Necesito reformar. ¿Por qué es tan vital para nosotros estar en la palabra, mis hermanos? Porque mi mente necesita renovarse. Por naturaleza caída,
tenemos una mente sucia. El que piensa lo contrario está mintiendo. Tenemos una mente sucia. Pensamos cosas sucias, depravadas. Pensamos y meditamos en lo malo. Nuestra carne maquina lo malo. Nuestra mente o el corazón, como Cristo lo menciona, del corazón proviene el pecado, las fornicaciones, el adulterio, las mentiras. Todo lo malo viene de la naturaleza caída. Por naturaleza, por el pecado original somos egoístas, pensamos solo en lo suyo, en lo nuestro, busca lo suyo solamente. El pecado original, mis hermanos, la caída de Adán ha corrompido todo nuestro ser. Por lo tanto, todo nuestro ser necesita redención. Tú y yo ahora hemos sido redimidos en nuestro espíritu, y algún día, a la segunda venida de Cristo, nuestra carne también será redimido. Aleluya. Pero ahora andamos aún en la carne, en un cuerpo no redimido, pero un espíritu sí redimido. Por lo tanto, hay una guerra en nosotros. Una lucha en nuestros miembros, nuestro espíritu queriendo hacer lo que el espíritu quiere y la carne queriendo hacer lo que la carne quiere hacer. Por eso necesitamos llenarnos de las cosas espirituales para vencer la carne en nuestra vida. Pero si no lo estamos haciendo, la carne nos va a vencer. Vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Para que veamos esta fricción, esta enemistad, esta guerra en nosotros. Romanos 7:23. Romanos 7:23, Pablo dijo, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, dijo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él dijo, hay algo en mí que quiere pecar, que quiere desagradar a Dios. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía de esta guerra que había dentro de él. Vayan conmigo a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Noten eso, hay una guerra dentro de nosotros. Hermanos, si hay una guerra ocurriendo dentro de mí, como acabamos de leer, dentro de mi mente, dentro de mis miembros, entonces necesito pelear contra ello, o de lo contrario me vencerá y caeré ante el pecado y la tentación. Hay una guerra en nuestra mente y tenemos que luchar y podemos vencer. Podemos ser victoriosos. La palabra dice, somos más que victoriosos a través de Cristo Jesús. Jesús le dijo a las iglesias en Macedonia, que venzamos, podemos vencer, y que Él dijo, tenemos que ser victoriosos en Cristo Jesús. Hay una guerra en nuestra mente y debemos luchar contra ella. El cerebro, la mente es lo que controla tus acciones, tus actitudes, tus palabras, lo que tú ves, lo que tú tocas, hacia dónde tú vas. Y si eso se renueva, renueva todo lo demás. Aleluya. Por lo cual allí es donde tienes que guerrear. ¿Y cómo vamos a guerrear? ¿Cómo vamos a renovar la mente? A través de la palabra de Dios. Aleluya. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Veamos esto. Juan capítulo 1. Perdón, Josué capítulo 1. Perdón. Josué capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice. Noten esto. Josué está a punto de enfrentarse a un gran ejército cananeo. Muchos ejércitos, reyes, por todas partes. Y Jesús no le dice, prepárate para la batalla, prepara tus soldados, esto, lo otro, no. La victoria viene a través del Espíritu. No es con ejército, ni con espada, sino con su Espíritu. Amén.
Y miren lo que sí le dice a Josué. Josué 1:8 le dice, nunca se apartará. Digan conmigo, nunca. Dile a la persona que está a tu par, dile nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, todos los días meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Ahí está la victoria. Ahí está la receta que tengo que hacer para ser victorioso en Cristo y para poder guardar y no caer ante lo malo. Necesito meditar en esto día y noche. Todos los días comes, ¿no? Entonces todos los días debemos andar en la palabra, sin excepción. Todos los días. Eso no es algo metafórico que una vez a la semana, una vez al mes. No. Todos los días, literalmente. Todos los días tienes que llenar tu mente de la palabra. ¿Por qué? Porque todos los días hay tentación. Todos los días el enemigo viene a atacarte, ¿sí o no? Entonces todos los días debemos estar llenos y listos a través de la palabra del Señor. Vayan conmigo a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Miren lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tal persona que medita en la palabra, que come de la palabra, que se nutre con la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. No te lo da por certado, da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Es hora de que entremos otra vez a la palabra, o si nunca has entrado en ella, entrar en ella, o si antes andabas en ella con todas ganas y eras fuerte y nada te podía vencer, pero ahora has caído, sabes qué hacer. Regresa a las primeras cosas que hiciste al principio. Regresa a tu primer amor a través de hacer las cosas que hiciste al principio. Aleluya. Hay misericordia y gracia en el Señor. Miren lo que dice Salmo 119. Salmo 119, 11. Gloria al Señor. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Ahí está la clave. Meditar, guardar los dichos del Señor en mi corazón, y por ende no caeré. Leamos un versículo más. Vayan conmigo a Deuteronomio 17. Quiero mostrarles algo. Deuteronomio 17. Noten lo que la ley le dijo a los reyes que tenían que hacer. Deuteronomio 17, 18. Instrucciones acerca del rey. Esto, aunque no somos reyes, pero lo podemos tomar como práctica para nuestras vidas. Miren lo que dice. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces el rey escribirá para sí mismo en un libro una copia de esta ley. Él tenía que escribir una copia del Pentateuco. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él. ¿Qué dice? Todos los días de su vida, no una vez a la semana, no cada otro día. Repito, tú comes todos los días. Lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esa era la clave para no caer, para administrar bien, para gobernar bien.
el rey tenía que escribir una copia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escribir toda palabra y guardar ese libro y leerla todos los días. Haciendo eso, todos los días, ese rey iba a prolongar su reino, iba a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Pero les pregunto, ¿cuántos reyes hicieron caso a estos versículos que acabamos de leer? ¿Cuántos reyes hicieron caso a estos versículos? Si tú has leído los libros de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, te darás cuenta que casi ninguno de ellos hicieron eso. Ninguno de ellos hicieron lo que estos versículos recetó. Muy, pero muy pocos, contados son los que escribieron por sí mismos una copia y lo leyeron todos los días. ¿Por qué? ¿Qué vemos repetido en los libros de los reyes? Que se repite una y otra vez. Dice, y tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dirá Dios de ti? El hermano tal hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿O será que Dios dirá de ti, tal hermano o hermana hizo lo bueno ante los ojos de Jehová? ¿Qué quieres que Dios diga de ti? Yo quiero que Dios diga, Peter hizo lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Saben que hay gracia y misericordia en el Señor? En la Biblia hubieron reyes que hicieron lo malo. Dice, hizo lo malo. Pero luego se arrepintió. Luego reconoció que estaba haciendo lo malo. Fue al Señor, pidió perdón y se levantó y comenzó a hacer lo bueno. Aleluya. Como también hubieron reyes que comenzaron a hacer lo bueno, pero se desviaron y comenzaron a hacer lo malo. No se trata de cómo tú comienzas, sino de cómo tú terminas. Termina la carrera bien. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Vuelve a levantarte. Un soldado a veces cae y su espada se hace demasiado pesada y lo bota. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Cristo renueva nuestras fuerzas como el águila. Su gracia viene y te levanta una vez más. Levanta esa espada una vez más, la espada del Espíritu, y comienza a luchar una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que vencer en Cristo Jesús. Sin embargo, esos reyes no se estaban tomando el tiempo para estar a los pies de Cristo. Que eso no te pase a ti. Que no estés demasiado ocupado en tu agenda, en tu vida, para no dedicarle tiempo al Señor, porque tu vida depende de ello. La eternidad depende de ello. Tu salvación depende de ello. Aleluya. Miren lo que dice Lucas 10:40. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Noten cómo ella le manda a Dios. Le dice, dile, le da un imperativo a Jesús. Dile pues que me ayude. Marta era de carácter fuerte. Era tremenda. Me imagino a ella el dedo apuntado. Dile. Era fuerte. Era un carácter, diría yo, quizás posesiva. Tenía que controlarse. Ella estaba distraída. Con muchos quehaceres. Te pregunto, ¿qué te estás distrayendo a ti? ¿Será Netflix? ¿Será TikTok? ¿Será YouTube? ¿La Copa Oro? ¿El novio a la novia? ¿El trabajo? ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué está tomando todo tu tiempo? La palabra nos dice que hay tiempo para todo. El que dice, es que no tengo tiempo, está mintiendo. La palabra dice, hay tiempo para todo bajo el sol. La pregunta es si quieres hacer tiempo. Muchas veces nos quedamos en casa por el partido.
para cocinar. Noten cuántos faltaron hoy. Yo no sé por qué se quedaron. Para cocinar, para lavar la ropa, que estoy muy cansado, ayer tuve un día muy ocupado. Para limpiar la casa, para ir a la tienda a comprar los comestibles, para ir a cenar con la familia. Déjame decirte, iglesia, ninguna de esas cosas son malas, ningunas. Pero tenemos todos los demás días para hacer todo eso. ¿Por qué queremos hacer eso justo los domingos a las 6 de la tarde? ¿Por qué? O el viernes a las 7:30 de la tarde, cuando hay culto, cuando es hora del Señor. Iglesia, gracias a Dios, la hora del Señor es viernes 7:30 a 9 y domingo 6 a 8. ¿Por qué hacer tus quehaceres en ese tiempo, cuando ese tiempo es cuando Jesús está presente en Iglesia, gracias a Dios? Cuando Jesús está aquí, listo para manifestarte, enseñarte, guiarte, darte dirección, impartir en ti sabiduría. ¿Por qué lavar la ropa para no escuchar y estar a los pies de Cristo? Muchas veces cometemos el error de Marta. ¿Cuántos cometieron ese error hoy que no están aquí? Se perdieron todo lo que estamos hablando hoy. Se perdieron esta adoración que nuestros hermanos jóvenes y nuestra hermana Erika nos dirigieron. ¡Qué bendición! Se lo perdieron. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué hacerlo cuando Jesucristo está en casa enseñando y ministrando en nuestras vidas? Lo puedes hacer mañana. Lo podrías haber hecho antes del culto. ¿Por qué hacerlo cuando es hora de ir a la casa de Dios y alabar su nombre, exaltar su nombre, escuchar su palabra? Nada debería tomar presidencia. En esa hora Jesús es la prioridad. Jesús, no crean que Jesús en ese día, Él no iba a enseñar todo el día. Jesús es consciente, Él no iba a enseñar todo el día. ¿Cuántas horas iba a enseñar Jesús en ese momento? ¿Unos 30 minutos? ¿1 hora? ¿2 horas tal vez? Luego al terminar, María y Marta podrían preparar las cosas. Y les aseguro que Jesús y sus discípulos hubieran esperado. Sin duda ese era el plan de María. No crean que María fue mala y no quería ayudar. Pero ella entendió que ese tiempo era para el Señor. Después de la enseñanza de Jesucristo, ella les aseguró que iba a entrar a la cocina y hacer lo que tenía que hacer. Y servir a Jesús y sus discípulos. No es que no quería ayudar a su hermana, es que era hora de la palabra. Era hora de era el momento de algo más grande. No hay nada más grande que el Señor, no hay nada más grande que la palabra. Entonces cuando es esa hora, que nada te distraiga, que nada te impida. Aleluya. Sin la palabra, iglesia, no tenemos dirección, no tenemos conocimiento eterno, no tenemos sabiduría. Sin la palabra no hay nada firme para estar de pie. Anulamos la voz del Espíritu. El Espíritu nos habla a través de la palabra. Si no haces tiempo para la palabra, ¿cómo te hablará el Espíritu? No digas que yo escucho su voz. Porque si escuchas su voz audible, eres pero muy especial. En la Biblia solo unos cuantos escucharon la voz audible del Padre. Y fue Pedro, Jacobo y Juan. Pero Dios podemos escuchar su voz todos los días a través de su palabra. Como dijo un predicador, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente contigo cuando lo lees. El Espíritu Santo y la palabra. Aleluya. Y por último, punto número 3. ¿Por qué tengo que estar en la palabra todos los días de mi vida? Porque necesito comer, necesito reformar mi mente. Y 3, porque necesito
de Cristo. Digan conmigo, necesito de Cristo. Marta le dice a Jesús, ¿no te importa? ¿Qué dice la palabra? Dios cuida de nosotros. Él conoce cuántos cabellos tú tienes sobre tu cabeza. Cristo le importa. Claro que le importa. Él vino porque le importamos. Como dijo el salmista en Salmo 8, ¿quién es el hombre de que tú pienses en ello? Que tomes tiempo para ellos. Cuando veo el sol, la luna, ¿por qué piensas en nosotros si somos tan insignificantes? Pero Él nos ama. Y le importas. Entonces, cuando Marta dijo, Jesús, ¿no te importa? A Jesús es el quien más le importa que cualquier otra persona. A Jesús le importas, por supuesto que le importa. La pregunta de hecho hubiera sido de Jesús hacia Marta, ¿no te importa que estoy aquí yo? Esa hubiera sido la pregunta de Jesús hacia Marta. Pero Jesús es tan lleno de gracia y misericordia que no le responde así. Le respondió feo a los fariseos, los escribas, pero a Marta, a su hija, le responde con amor. Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas. Pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Estar en la presencia de Dios es lo máximo. Como dice el canto, no hay lugar más alto. Debido a que María estaba a los pies, estaba a los pies de Cristo. Me imagino que los discípulos estaban ahí escuchando, pero ella estaba aquí. que ella está tan cerca de Cristo. Debido a que María estaba a los pies de la palabra de Jesús, el resultado en ella fue una devoción y relación grande con Jesús. Porque María estaba a los pies de Jesús, su relación y su devoción a Jesús fue más grande que la de su hermana. ¿Quieren ver eso? Vayan conmigo a Juan 12. Juan 12. Avancemos 6 meses después, cuando Cristo ya va a ir a la cruz. Juan 12, aquí han pasado 6 meses después. Veamos esto. Juan 12:1, ¿lo tienen? 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania otra vez, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una, ¿qué? Cena. ¿Quién todavía estaba sirviendo? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, pero ¿quién aún estaba a los pies de Cristo? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. 6 meses después, María aún estaba a los pies de Cristo, mientras Marta todavía servía. María adoró y ungió los pies de Jesús con más devoción. No estoy diciendo que Marta no amaba a Dios. Lo amaba, obviamente. Pero me atrevería a decir que María lo amaba aún más. Porque estaba más a los pies de Jesucristo. Por ende, su devoción, su sacrificio, su ofrenda, su adoración era de olor sumamente fragante y costoso. ¿Acaso tú no le quieres dar al Señor algo de esa calidad? ¿Acaso tú no quieres tener una devoción, una relación con el Señor
que la palabra dice, y la devoción del hermano, la adoración de la hermana llenó el cuarto de perfume, de olor fragante. ¿Sí o no tú le quieres dar algo así al Señor? Yo sí. Yo le quiero dar al Señor lo mejor de mí, mi mejor devoción. Pero comienza con regresar a los pies de Cristo. Tenemos que regresar a los pies de Cristo. Quizás alguien aquí se ha alejado del Señor. Se ha alejado de la casa del Señor, como el hijo pródigo que se fue hasta allá. Reconoce hoy de dónde has caído y levántate y regresa al Señor. La palabra dice, si mi pueblo se humillare y me buscare con todo su corazón, yo sanaré sus tierras, los levantaré una vez más. Jóvenes, sigan al Señor. Métete en la palabra porque este mundo va detrás de ti. El mundo quiere confundirte, quiere descarriarte. Hay algunos jóvenes aquí que están viviendo una doble vida, que sus papás no lo saben, pero el Señor sí lo sabe. Abandona ese camino. El Señor te está esperando con brazos abiertos. Él te está diciendo, mija, ven a mí. Ven a mí. Porque te quiero cuidar, te quiero proteger. Te quiero bendecir. Jóvenes, no te alejes del Señor. Las palabras de Cristo llevaron a María a adorar a Cristo con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas. Aleluya. Estás creciendo en santidad, en devoción, en amor hacia Dios, mis hermanos, en pureza, en justicia, en adoración. ¿Cómo puedo hacer eso? Comienza con esta palabra, comienza con la palabra inspirada e escrita que nos lleva al corazón de Jesucristo.